¿qué tal, hermano? Te bendigo en este día y declaro el bien de Jehová sobre ti y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean contigo y con toda tu familia en el nombre del Señor Jesucristo. Pues bienvenido a tu programa Cimientos Correctos, donde estamos en una nueva temporada, porque hay lo nuevo de Dios para nuestras vidas y tú estás formando parte de lo nuevo que Dios está trayendo en mi vida. Y va a ser, y es algo de gran cumplimiento y de gran bendición y de gran alegría en mi vida, pero que también va a ser, también te va a tocar, también lo vas a recibir y también te va a impartir. Entonces te invito a que compartas estos programas. Si tú tienes una petición de oración, mándalas a nuestro correo lidiapalas1@gmail.com y con mucho gusto vamos a orar por ti, vamos a responderte y vamos a estar intercediendo y clamando a Dios por tus necesidades, ¿verdad? Pero también te vamos a enseñar la palabra de Dios, de qué hacer y cómo hacer las cosas para que tú y yo seamos vencedores y victoriosos y que nosotros veamos la victoria en nuestras vidas y en toda situación. Entonces te bendigo, envíanos también tus testimonios de sanidad, tus testimonios de liberación, los testimonios financieros de lo que Dios está haciendo en tu vida, porque en esta serie de programas vamos a estar hablando acerca del alma, y cuando nuestra alma está siendo sanada, está siendo prosperada, vamos a ir prosperando en todas las cosas y vamos a tener salud. Entonces, al escuchar estos programas, tu vida va a ser cambiada y transformada, sanada, tocada y liberada y prosperada en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, algo tiene Dios, algo está haciendo Dios en nosotros, que a mí es a la primera que me pone a que enseñe estos programas, y cada vez que yo enseño un programa, cada vez que Dios me pone el tema, cada vez que Dios me dice, vas a estar enseñando esta serie de temas, adivina con quién quiere tratar primero Dios. Pues no es de que quiera tratar solamente con nosotros o enseñando, sino primeramente lo hace conmigo y es de gran bendición y yo lo puedo compartir contigo y que sea también de bendición para tu vida. Este programa se titula Un alma herida afecta a todo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo es de que un alma herida afecta a todo. Bueno, un alma herida afecta cada una de las áreas en nuestra vida y esto puede, pues, ocasionar alguna enfermedad, ¿verdad? Puede que tengas puede ocasionar alguna enfermedad, puede ocasionar también pensamientos equivocados, afecta tu voluntad, causando que tomes malas decisiones. Si tú tienes temor o estás angustiado, estás presionado, tienes estrés, ¿qué va a causar todo eso? Aparte de las emociones físicas y emocionales, a veces hace que aumente la presión, a veces por el susto aumente el azúcar y ya vas al doctor y ya te dice, no, pues tienes diabetes, te amolaste. No, fue el susto que tenías o el coraje que hiciste, igual con la alta presión, y no siempre es por eso, ¿verdad? Pero si tú empiezas a escarbar y a preguntarle a la persona, a ver, ¿qué fue lo que le pasó hace rato? ¿Qué le hicieron? ¿De qué se enojó? ¿Con quién se enojó? Mira, la gente siempre se empieza a reír y empieza a hablar, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, pues a ver, relájese, vamos a orar, vamos a perdonar, vamos a soltar, vamos a confiar en Dios. Y sabes qué? Que todo lo emocional, eso que se manifestó, se empieza a normalizar, ¿verdad? Pero ¿dónde estaba el programa? El problema estaba dentro de nosotros, en nuestras emociones. Y nuestras emociones van a causar, nuestra voluntad va a causar malas decisiones, ¿verdad? Y también que tengamos, pues, emociones negativas o emociones dañinas. Si nosotros estamos heridos en nuestra alma, va a causar que tengamos dolor también y que seamos negativos, que todo veamos negativamente, ¿verdad? No se puede, está todo gris, está peligroso, no pasa nada, no hay, no podemos, no, la Biblia me dice que voy a comprar sin dinero, entonces ¿para qué me preocupo? Si yo no puedo arreglar una situación, ¿por qué me voy a estar mortificando? Es pecado mortificarte. Yo voy a mejor decirle al Señor, Señor, tienes la oportunidad de tu vida para hacer un milagro en mi vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a dejar? Pues que yo me voy a relajar, voy a confiar en Dios, me voy a gozarlo, voy a adorarlo, voy a exaltar y voy a ver qué es lo que hace Dios, ¿verdad? A nuestro favor. Y siempre va a salir Dios a tu encuentro. Nunca te va a dejar. Cuando no sale a tu encuentro es por
que tú te saliste, ¿verdad?, del camino. ¿Por qué? Por el temor, por la angustia, por el estrés, por el enojo, por las situaciones alrededor, hacen que nos salgamos de estar en la paz del Señor, en el reposo del Señor. Las heridas del alma con frecuencia van a ser responsables de que del adulterio, de la fornicación también, del divorcio, de las divisiones en las iglesias, de los fracasos en los negocios. Un alma herida puede provocar cáncer, ¿sí? Puede provocar infecciones virales y un sinnúmero de enfermedades. Puede provocar asma, ¿verdad?, migrañas, muchas cosas pueden provocar un sinfín de enfermedades que causan debilidad en nuestro cuerpo. La salud de tu alma puede afectar y controlar cada parte de tu vida, ¿sí? Es muy importante que nosotros empecemos a identificar en las áreas de nosotros. Bueno, ok, estoy bajo estrés. ¿Qué pasa cuando estás bajo estrés? O comes mucho, o estás ansioso, estás enojado, estás molesto. Hay personas que explotan, ¿verdad? Hay otras personas que no explotan, pero se reprimen el sentimiento, la emoción. Entonces, al reprimirte, al no sacarlo, eso no quiere decir que vas a ir explotando con todo mundo, pero puedes tener tu tiempo donde tú te desahogues con Dios, expongas tu corazón, derrames tu corazón delante de Él, ¿verdad? Y ahí sacas tus sentimientos, tus emociones, tus tristezas, tus frustraciones, tus corajes, todo lo que tú quieras, ¿verdad? Pero si no lo hacemos y nada más no los comemos, el coraje, el dolor, la ira, la molestia, la ansiedad, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que ese estrés, esa opresión, eso que está dentro de mí va a buscar la salida. ¿Y cómo va a buscar la salida? Va a necesitar la salida externa y puede ser a través del dolor de cabeza, de la migraña, de la presión que se sube, del azúcar, etcétera, etcétera, ¿verdad? De un ataque al corazón, de mil cosas. ¿Por qué? Porque el estrés y todo lo que está oprimiendo en tu alma, que te estás guardando para no causar problemas, para que nadie sepa, para no molestar a nadie, pues te está molestando a ti y te está dañando a ti. Yo lo he podido ver y aprender a través de todos estos años que tengo en el ministerio, al orar por las personas, al platicar con ellas, no nada más de orar, sino pasar tiempo con la persona, platicando, el alma empieza a hablar, ¿verdad? Y vas a ver cómo un alma herida va a afectar todo. En Romanos 7:20 me dice el apóstol Pablo, aquí escribe y dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Dice, sino el pecado que mora en mí. Y ahorita, antes de empezar el programa, estaba repasándolo y estaba viendo este versículo. Y hay algo que el Señor me trajo a colación, porque el apóstol Pablo, pues era Saulo de Tarso, ¿verdad? Que cuando tuvo el encuentro con Cristo y se encontró con Cristo en el camino, Cristo se encontró con él, mejor dicho, ¿verdad? Su vida fue transformada, fue cambiada, lo recibió, su vida empezó a transformar y a cambiar. Al principio nadie se le quería acercar a Pablo, porque Pablo era Saulo, era un fariseo de fariseos, y él tenía un celo por la casa de Dios, un celo por Dios, y pues él pensaba que era bueno matar a los creyentes y encarcelarlos, ¿verdad? Porque lo estaba haciendo ¿para quién? Para Dios, ¿verdad? Entonces, cuando él tiene ese encuentro con Cristo, pues ninguno de los cristianos quería acercarse con él. ¿Por qué? Porque había matado a los creyentes, no mataba a los de allá afuera, sino mataba a los creyentes y los encarcelaba. Entonces, pues la gente tenía miedo de que si realmente se había convertido, o si era un engaño, o si seguía siendo el mismo, ¿verdad? Entonces la gente no iba a decir, ay, sí, Saulo, ¿cómo estás? Y aquí estoy, vamos acá, vamos para allá. No, la gente lo veía y lo rechazaba, o lo veía de lejecitos, ¿verdad? Pero sí hubo quienes lo agarraron y empezaron a enseñarle, él sabía la palabra, él sabía la Torá, él sabía las escrituras, los mandamientos, pero no los vivía, no los creía. Ahora que tuvo ese encuentro con Cristo, su vida ¿qué? Cambió. Pero aquí ya me está hablando en Romanos, en el libro de Romanos me está diciendo que el apóstol Pablo, entonces ya su vida fue cambiada, su nombre también fue transformado y cambiado a ese nombre que Dios le dio. Pero aquí dice algo muy, muy significativo. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, ahorita que lo estaba leyendo, digo, bueno, pero si ya tenía Cristo, entonces, ¿por qué me dice que lo que no quiere hacer, lo hace?
pecado que mora en él si ya no tiene pecado porque ya recibió a Cristo, ya fue lavado, ya fue perdonado, ya fue santificado, ya fue redimido? Entonces, ¿por qué habla de que hace cosas que no quiere, pero ya no las hace él, sino el pecado que mora en él? Bueno, porque no se está refiriendo al espíritu. En el espíritu ya fue trasladado de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de Dios, pero en su alma, ¿qué pasaba? Tú cuando recibes a Cristo de la noche a la mañana no tienes pensamientos bonitos y positivos y la palabra y empiezas a hablar fe y a decretar fe y te brota la palabra por todos lados. No, recibes a Cristo y sigues siendo el mismo. El cambio fue en tu espíritu, que fue santificado, fue lavado, fue perfeccionado y fue sellado por las arras del espíritu. Pero sigues hablando igual, sigues pensando lo mismo, sigues actuando igual, sigues viviendo igual, sigues comiendo lo mismo, ¿verdad? Y si estabas flaquito, pues sigues siendo flaquito. Si estabas gordita o gordito, sigues estando gordito. Si no tenías pelo antes, pues sigues sin tenerlo, ¿verdad? No pasa una transformación en tu cuerpo y en tu alma. Nada más fue la transformación en tu espíritu. Claro, si en tu espíritu humano había espíritus que no eran de Dios, al momento de que recibes a Cristo, esos espíritus salen. Entonces, de la noche a la mañana tú vas a encontrar de gente que dejó de drogarse o que dejó de hacer esto, que su vida cambió de la noche a la mañana. Entonces, wow, yo quiero que mi vida cambie. Sí, lo que pasa es de que ellos tenían espíritus viviendo en su espíritu, que al momento de entrar el espíritu de Dios, esto sale, y al momento de salir, eso que obligaba, que los tenía cautivos, que los tenía oprimidos o que estaban poseídos, ¿qué pasa? Que sus vidas son cambiadas. Entonces ya de ser una persona un día, al día siguiente ya no tiene los mismos pensamientos en esa área, o ya no tiene la inclinación por tomar o fumar o por esto, por lo otro. ¿Por qué? Porque eso que tenía espiritual salió. Pero en la mayoría de las personas no pasa eso, porque no tenían un espíritu viviendo en ese espíritu, así como lo que me estoy refiriendo. Pero nuestras vidas tienen que ser procesadas, tienen que ser lavadas con la palabra de Dios, y que nuestra mente vaya siendo renovada. Al ir siendo nuestra mente renovada, nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra voluntad, nuestras emociones va a ir cambiando progresivamente y paulatinamente. Entonces, no siempre podemos controlar nuestro comportamiento, dice aquí en las escrituras, ¿verdad? Bueno, no en las escrituras, en nuestro estudio, porque nuestra alma herida toma el control y ocasiona que hagamos cosas que no queremos hacer. Hay mucho que tú y yo podemos hacer para controlar nuestro comportamiento, y eso es enfrentándolo, trayéndolo a los pies de Cristo. Si tú te enojas y explotas y lastimas a la gente con tus palabras, bueno, tú puedes traer tus pensamientos cautivos a obediencia de Cristo, someter y entregar tu carácter, entregar tu vida, para que el Señor Jesucristo no solamente sea el Salvador de tu vida, pero ahora sea el Señor de tu vida. Quítate tú del trono donde estás sentado y hacer tu voluntad y como tú quieres y como tú piensas y cuando tú quieres y de la manera que tú piensas, y porque así ha sido y porque así lo dices y porque así lo digo yo. ¿Sabes qué? Pues al yo hay que quitarlo del trono donde está y poner al Señor Jesucristo, para que Él se entrone en nuestros corazones y nuestra vida esté centrada aquí en Cristo, y no en el yo, no en mí, no en mi voluntad, no en lo que yo quiero y como yo quiero, cuando yo lo quiero y de la manera que yo quiero, sino de la manera que Cristo lo quiere, como Él lo quiere, cuando Él lo quiere, como Él lo quiere, y de todo centrado ¿quién? En Cristo. Entonces ya quitas el yo, ya te quitas tú del trono y dejas que el Señor se entrone en tu corazón, y tu vida va a empezar a cambiar significativamente y dramáticamente, porque ya no vas a ser tú que vives, pero ahora va a vivir Cristo en ti. Juntamente con Él morimos, juntamente con Él fuimos crucificados y resucitamos juntamente con Él. Entonces mi naturaleza ya murió, pero ahora resucité en Cristo. Ahora Cristo es el que vive en mí, y lo viejo pasó, lo viejo quedó atrás. Ahora yo soy una nueva criatura en quien, en Cristo, y todo quedó atrás. Entonces
nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, hay mucho que podemos hacer. Una es enfrentándolo y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Necesitamos ser sanados, que tu espíritu sea el que gobierne, que andemos en el espíritu, que hablemos por el espíritu, que vivamos en el espíritu y no en la carne, en los sentimientos, en las emociones, en todo lo que ves. Hay personas que dicen, no, pues es que yo no quiero ir a esa iglesia, yo no quiero ir acá porque es una iglesia emocional. Nada más están controlados por las emociones. Sienten bonito. Ay, es que estuvo la presencia de Dios. Se sintió bien bonito, estuvo bien padre. ¿De qué predicaron? Pues quién sabe, pero estuvo a todo dar, ¿verdad? Y yo quiero ir. No, están nada más, se te están moviendo las emociones. No te está llegando la palabra a tu espíritu. Cuando la palabra te llega al espíritu, tú vas a querer más alimento sólido y alimento espiritual que alimente tu espíritu. Si no, pues la gente está siendo carnal y no espiritual, porque está enfocada en si siento la presencia de Dios, si Dios me habló, si Dios me tocó, si Dios me hizo, si Dios me sanó, nada más está en el meme, ¿verdad? Y así como ovejitas, dame, hazme, tócame, tráeme, y si no, pues no estuvo padre, no, pues hoy no quiero ir, no, pues hoy no siento ir, no, pues hoy no tengo ganas, ¿verdad? Porque estamos en la carne y no en el espíritu. El espíritu va a anhelar las cosas del espíritu y la carne va a anhelar las cosas de la carne, va a querer la emoción, el sentimiento, el sentirse a gusto, el sentirse acogido, el sentirse amado, el sentirse reconocido, el sentirse importante. Pero en Cristo, pues ya no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Señor, ¿qué puedo hacer? ¿A quién quieres que bendiga? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Dónde podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? ¿A quién vamos a sanar? ¿A quién vamos a liberar? Haz lo que tú quieras conmigo. No me importa lo que tú hagas, pero yo quiero que tú hagas tu voluntad en mí, ¿verdad? Hazlo en mí. No busques a nadie más. Ya me encontraste a mí. Aquí estoy. ¿Para qué te puedo servir? Entonces ya mi enfoque no está en mí. Señor, contéstame, Señor, tráeme, Señor, dame, Señor, hazme. Y nada más en mí, sino, Señor, ¿cómo puedo bendecir? ¿Cómo puedo hacer? ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo curar? ¿A quién puedo sanar? ¿A quién puedo liberar? ¿A quién puedo tocar? Entonces ya tu enfoque va más allá de ti mismo, porque tu enfoque ya no eres tú, sino es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Nosotros necesitamos ser sanados y necesitamos que Cristo gobierne en nuestra alma, pero también que vivamos en nuestro espíritu, que dejemos que Él gobierne en nuestro espíritu, en nuestra alma. Y por lo tanto, si andamos en el espíritu, nuestra alma va a seguir al espíritu. Nuestro cuerpo va a seguir al espíritu. Si alimentamos en el alma, en la carnalidad, entonces nuestro cuerpo va a seguir nuestra carne, ¿verdad? Pero va a ser en contra del espíritu. El espíritu quiere vida y la carne quiere el placer, quiere sentir, quiere lo bonito, quiere la satisfacción. Pero el espíritu anhela y desea las cosas de Dios. Bueno, en este punto vamos a ver ¿por qué estaría mi alma herida? ¿O cómo puede estar mi alma herida? ¿Verdad? Hay dos razones, puede haber más, pero vamos a ver dos razones. Una es el pecado. El profeta Isaías escribe en Isaías 30:26 y dice así, Jehová venda la herida de su pueblo y cura la llaga. ¿Sí? Y entre paréntesis viene aquí que él causó por sus pecados. Entonces aquí el profeta Isaías me está diciendo que Jehová venda la herida de su pueblo y cura la llaga que fue causada ¿por qué? Por el pecado. Cuando tú y yo cometemos pecados, ciertamente al pedirle perdón a Dios, nuestro pecado es borrado, pero la herida que se hace en nuestra alma, ahí está abierta. Entonces yo tengo que hablar la palabra de Dios a mi alma para que esa herida que se formó por el pecado, sea al mentir, al chismear, al difamar, al engañar, al ver cosas que no agradan a Dios, etcétera, etcétera, mi alma se
le formó una herida. ¿Por qué? Por medio del pecado. Entonces, si el problema que tenemos es que nosotros nada más nos arrepentimos. Señor, perdóname porque dije eso. Señor, perdóname, no lo quiero hacer. Perdóname, así como Pablo, lo que no quiero hago, perdóname. No, tenemos que tomar responsabilidad y hacer los cambios que tenemos que hacer, despojarnos del viejo hombre y vestirnos con el nuevo hombre que es a la imagen de Dios. Entonces, nosotros pedimos perdón por el pecado y decimos, ay, sí, Señor, ya me perdonaste de mi pecado. Sí, pero en nuestra alma se quedó abierta una herida por ese pecado que se cometió. El pecado ya fue arreglado en tu espíritu, ¿verdad? Pero en tu alma esa herida está abierta y si no la cerramos, ¿sí? Si no la sellamos, si no desatamos el fuego de Dios, si no hablamos que esa herida sea cerrada y sea sanada, entonces sigue estando abierta. Y si hay heridas en nuestra alma que traemos de nuestra niñez, rechazo, odio, resentimiento, celos, envidia, esas heridas que están abiertas desde nuestra infancia van a seguir trayendo esas mismas situaciones por medio de otras personas, por medio de otras contingencias o situaciones a nuestra vida. Y nosotros pensamos, es lo que me está pasando ahorita. No, esto que me está pasando ahorita puede ser por heridas que están en mi alma por pecado o por traumas o por otras cosas, ¿verdad? Que fueron causadas desde que yo estaba niña o desde que yo era un bebé o desde que estaba en mi adolescencia o en mi juventud, que fueron causados y que no fueron sanadas. Y esto que me está pasando ahorita nada más es reflejo de algo que está ahí guardado. Entonces Dios quiere sanar nuestras almas. El pecado literalmente nos va a herir. Y aunque aceptaste a Cristo como tu Señor y tu Salvador y su sangre te ha limpiado y te ha lavado de toda tu injusticia y te trajo una relación correcta con Dios, hay aún heridas en nuestra alma que necesitan ser sanadas, curadas. Cometer adulterio lastima tu alma, lastima no solamente a tu cónyuge, lastima a tus hijos, lastima a tu familia, a tus familiares, a tus relaciones, lastima todo a tu alrededor. ¿Por qué? Porque tu alma está lastimada, tu alma está dañada. Pero esa alma, no cometes el adulterio, no cometes el pecado nada más porque se te atravesó alguien ahí muy bonito, muy despampanante o muy atractivo, ¿verdad? No. Desde antes, eso nada más fue la manifestación de lo que tú ya estabas concibiendo, porque cuando entra el pecado es una semilla, ¿verdad? Y produce muerte. Cuando es concebido va a producir la iniquidad, va a producir el pecado. Entonces, el hecho del adulterio, de la fornicación o del robo, del engaño, ya es nada más el punto final de lo que tú por tiempo estuviste contemplando, estuviste viendo, estuviste pensando, a lo mejor maquinando, estuviste ahí alimentando en tu alma, en tus emociones, qué sería si esto, qué pasaría si esto. Ya lo estás alimentando, ya estás viendo, estás con la lascivia o con el morbo o con lo bonito, ¿verdad? Te hablan bonito, pues te emocionas y eso, lo otro. A lo mejor tu esposo no te atiende, a lo mejor tu esposa no te atiende, ¿verdad? No te hace caso y viene otra persona y te dice palabras al oído y te endulza. ¿Y qué va pasando? Que vas meditando, vas pensando, vas soñando, vas alimentando en tu alma y ya lo que ves, el hecho de la fornicación y del adulterio, pues nada más es el punto final, ¿verdad? Es una manifestación externa de lo que ya había internamente. Entonces, ahí esa alma está herida. Hay problemas de divorcios y no es porque fue este problema. No, ya tenías el problema por mucho tiempo, pero no lo habías arreglado, lo habías tapado o no sabías cómo hacerlo, no querías enfrentarlo, nada más lo evitabas, lo pasabas por alto, pero no lo arreglabas de fondo, de corazón, ¿verdad? El problema está en nuestros corazones. Y si hay heridas, van a lastimar en las relaciones, van a lastimar en los ministerios, van a lastimar en tu trabajo, en tus negocios.
Entonces, así como el robar, las drogas, el ser deshonesto, todo eso va a lastimar nuestra alma, como el chismear de los demás, ¿verdad? El comer compulsivamente, el criticar, el juzgar, el difamar, tantas cosas que lastiman nuestra alma. Pero cualquier pecado puede dejar una cicatriz en tu hombre interior. Nosotros necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? Pedirle perdón a Dios. Ya nuestros pecados fueron perdonados, presentes, pasados y futuros, sí. Pero ¿sabes qué? Hay que cerrar esas puertas que le abrimos al enemigo. Hay que sanar esas heridas que están abiertas para que el enemigo, cuando venga y se asome en tu alma, él ve lo que hay en el alma, él ve las heridas, él ve lo gris que está cubriendo la luz que está en ti. Por eso dice, no escondas la luz, ponla sobre lo alto, no la escondas, sino deja que esa luz brille. Pero esa luz es opacada por las situaciones, por el pecado y cosas que están en tu alma, no en tu espíritu, sino en tu alma. Y eso lo ve el enemigo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Ya sé con qué lo voy a tentar, con qué lo voy a tentar. Y te lo presenta, y te lo trae, y te dice, te susurra. Y cuando nosotros caemos en tentación, bueno, pues es producto de las heridas que están en nuestra alma. También tu alma puede herirse cuando pecan contra ti, ¿verdad? Cuando te dicen algo, te acusan, hablan a tus espaldas, pues pueden estar lastimando y hiriendo en tu alma. Cuando te roban, cuando te abusan de ti de alguna manera o pasa algo, te hiere tu alma. Otra forma de que tu alma esté herida es a través del trauma, de accidentes, de muertes repentinas, de muerte de forma traumática, de situaciones traumáticas, de robo, de susto, de violación, de abuso, de engaño, de susto, pues, lastima tu alma. Y Dios quiere sanarnos. Cuando nuestros seres están pasando, viviendo por una larga enfermedad, también nuestra alma es lastimada. Cuando perdemos un ser querido, nuestra alma es lastimada, es dañada. Y Dios quiere sanar tu alma. Hermano, deja que la luz de Jehová toque tu alma en este momento, que el poder de resurrección que envío ahora mismo ahí a tu mente, a tu alma, cierre esas heridas en el nombre de Cristo Jesús. Y tú dile, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, esta herida que se formó por este pecado, por esto que yo hice, se ha sanado, por ese abuso, por esa violación, por ese adulterio que cometí, se ha sanado mi alma, se ha sanado mi alma de ese trauma, se ha sanado mi alma de ese dolor, de ese rechazo, de ese desprecio, de esa injusticia, se ha sanado mi alma para que mi alma prospere. Te bendigo, hermano, y nos vemos. No le cambies de canal, síguenos en las redes sociales. Dios te bendiga.